nombre es Estefanía Mayorga, yo soy abogada y docente universitaria y también candidata a doctora por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Quiero, antes de iniciar con mi ponencia, extender un grato saludo y también un agradecimiento a quienes organizan el Encuentro Iberoamericano sobre Formación Doctoral, ya que nos permite a nosotros como docentes, investigadores y también candidatos a doctores, poder de alguna manera exponer todos estos resultados que vamos obteniendo de nuestros trabajos de investigación. Y en este sentido, la presente ponencia se titula La cosmovisión comunitaria y justicia indígena en el Ecuador, fundamentos teóricos para una interpretación desde los derechos humanos. Y esta investigación aborda la relación existente entre la cosmovisión comunitaria indígena y la justicia indígena en el Ecuador, particularmente desde una interpretación desarrollada en el marco de los derechos humanos y del constitucionalismo intercultural. El problema aquí surge debido a todos estos desafíos que aún existen al momento de interpretar la justicia indígena dentro del Estado constitucional ecuatoriano. Y en muchos casos los sistemas jurídicos indígenas continúan siendo analizados de manera exclusiva desde estos parámetros del derecho estatal ordinario sin considerar que responden a todas estas racionalidades jurídicas distintas que están construidas a partir de principios comunitarios y también a partir de sus formas propias de organización social y de todos estos mecanismos ancestrales de resolución de conflictos. Y en este contexto, la investigación lo que busca responder es la siguiente pregunta: ¿cómo interpretar la justicia indígena y la cosmovisión comunitaria dentro del marco de los derechos humanos en un Estado constitucional y plurinacional? Y para poder responder a esta pregunta, me he planteado como objetivo central de mi investigación fundamentar teóricamente la cosmovisión comunitaria como base de la justicia indígena y analizar su relación con los derechos humanos desde una perspectiva intercultural. Y resulta importante precisar que esta investigación no parte de una visión de oposición entre justicia indígena y derechos humanos, para nada. Lo que aquí se propone es analizar cómo ambos pueden dialogar dentro de un Estado constitucional, dentro de un Estado plurinacional, evitando todos estos enfoques reduccionistas que pretendan interpretar a la justicia indígena únicamente desde categorías jurídicas occidentales o estatales. Y para poder comprender adecuadamente a la justicia indígena es necesario que nosotros empecemos este análisis primero con la cosmovisión comunitaria, que constituye su fundamento, ¿no? Entonces, a diferencia de las concepciones individualistas tradicionales del derecho occidental, muchas comunidades indígenas estructuran sus sistemas normativos a partir de todas estas nociones de colectividad, reciprocidad, armonía colectiva, equilibrio social y también de reparación comunitaria. Y esto significa que el conflicto jurídico no se entiende únicamente como una afectación individual, sino como una alteración del orden comunitario. Entonces, bajo esta perspectiva, la justicia indígena no persigue exclusivamente sancionar conductas, sino más bien restablecer todas estas relaciones sociales y reconstruir el equilibrio colectivo para poder preservar esta cohesión comunitaria. Y por otro lado, también resulta importante que nosotros comprendamos que la justicia indígena no surge únicamente como un mecanismo de resolución de conflictos, sino más bien como esta expresión de autodeterminación y de continuidad cultural de los pueblos y las nacionalidades indígenas. Y todos sus procedimientos y todas estas formas de decisión se encuentran estrechamente vinculadas con esta identidad colectiva y con formas históricas de organización social que han permanecido incluso hasta antes de la consolidación del Estado moderno.
Y en consecuencia, el pluralismo jurídico reconocido por la Constitución ecuatoriana lo que nos exige es abandonar todas estas visiones monoculturales del derecho y poder avanzar hacia ya unas formas de interpretación que reconozcan la coexistencia de distintos sistemas jurídicos legítimos dentro de un mismo Estado. Eh, y en este sentido, el reconocimiento constitucional de la justicia indígena en el Ecuador constituye una expresión directa del pluralismo jurídico y de todo este carácter plurinacional del Estado. Debemos tomar en consideración que la Constitución del 2008 reconoce esta existencia de dos tipos de jurisdicciones, ¿no? De dos tipos de sistemas jurídicos y con ello se garantiza el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de a las autoridades de todas estas comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad con sus tradiciones ancestrales y de su derecho propio. Sin embargo, uno de los principales desafíos consiste en determinar cómo deben interpretarse estas competencias dentro del marco de los derechos humanos. Debemos tomar aquí en consideración algo muy importante, y es que durante mucho tiempo algunos debates presentaron a la justicia indígena y a los derechos humanos como, podríamos decir, como categorías incompatibles. Pero no obstante, esta investigación lo que sostiene es que dicha oposición resulta un poco reduccionista y jurídicamente insuficiente, ¿no? Y desde esta perspectiva, el pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente implica que se acepte que este derecho estatal no constituye la única manifestación válida de juridicidad dentro del territorio nacional. Tomemos en consideración que la Constitución ecuatoriana reconoce expresamente la coexistencia de ambas jurisdicciones, lo cual representa una transformación importante respecto a estos modelos jurídicos tradicionales que han estado caracterizados por la centralización normativa del Estado. Y esto lo que supone también es un reto para los operadores de justicia y también para las instituciones estatales, porque son quienes deben desarrollar todos estos mecanismos de interpretación que sean capaces de comprender el contexto cultural diverso sin desconocer todas las garantías constitucionales y todos estos estándares internacionales de derechos humanos. Y en consecuencia, la interculturalidad no debe ser entendida únicamente como un principio declarativo, sino más bien como una herramienta de interpretación constitucional que esté orientada a generar todos estos espacios de coordinación y diálogo entre distintas racionalidades jurídicas. Y aquí los derechos humanos no deben ser entendidos exclusivamente desde una lógica individualista o monocultural. El propio desarrollo contemporáneo del derecho internacional de los derechos humanos ya ha incorporado, ¿no? Todas estas dimensiones colectivas, culturales e interculturales, especialmente en lo que se relaciona con los pueblos indígenas. Y en este sentido, también tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también a la Corte Constitucional del Ecuador, que han desarrollado criterios relevantes sobre pluralismo jurídico, sobre interculturalidad, sobre la coordinación que debe existir entre estas dos jurisdicciones. Y es por ello em, que nos encontramos con esta armonización, ¿no? Entre justicia indígena y derechos humanos. Y esto no debe construirse desde relaciones de subordinación normativa, sino más bien desde estos procesos de diálogo intercultural que permitan compatibilizar la protección de los derechos con el reconocimiento efectivo de la diversidad jurídica y cultural. Y en este sentido, como reflexión final, creo que es posible que pueda afirmar que la justicia indígena, claro, no puede ser comprendida exclusivamente desde categorías jurídicas estatales tradicionales, porque obviamente responde a una racionalidad que ha sido propiamente construida desde la cosmovisión comunitaria, algo muy importante, ¿no? Y esta investigación lo que ha hecho es evidenciar
que estos conceptos como comunidad, reciprocidad, armonía, equilibrio colectivo, constituyen estos elementos esenciales para poder entender el funcionamiento de los sistemas normativos indígenas y todos estos mecanismos de resolución de conflictos que ellos poseen. Y asimismo, el reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico implica que nosotros aceptemos la coexistencia de distintos sistemas jurídicos dentro del Estado ecuatoriano, superando, claro está, todas estas visiones homogéneas del derecho. Y en consecuencia, la relación eh, entre justicia indígena y derechos humanos no debe abordarse desde perspectivas de incompatibilidad o subordinación, sino desde estos enfoques interculturales que sean capaces de generar estos espacios de diálogo jurídico y coordinación entre ambas jurisdicciones. Finalmente, lo que yo considero es que uno de los principales desafíos del constitucionalismo contemporáneo consiste precisamente en construir todos estos modelos de interpretación jurídica que nos permitan proteger los derechos humanos sin desconocer la diversidad cultural y jurídica que caracteriza a los estados plurinacionales. Así que esta ha sido mi investigación. Espero que haya sido de su agrado y les agradezco mucho por toda la atención que ustedes me han brindado y nuevamente extiendo mi agradecimiento también a el comité organizador de este encuentro iberoamericano sobre formación doctoral y por permitirnos participar en estos espacios de diálogo académico muy importantes y que sí hacen falta en nuestro país. Así que muy agradecida y espero poderlos ver muy pronto en otra ponencia. Gustosa de participar siempre. Muchas gracias.